Entonces, para empezar, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar por un caso clínico, una introducción sobre el tema, un abordaje clínico, pues para el abordaje para el diagnóstico y todo, el tratamiento y al final dar unas pequeñas conclusiones importantes sobre el tema. Entonces, el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 78 años que vive en Río Negro y es pensionado. El motivo de consulta es consultó por fiebre y por desaturación. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente hace 3 días le habían hecho un ciclo de quimioterapia. Posterior a este ciclo empieza con náuseas y diarrea que le duran solamente ese primer día. El día de la consulta, el paciente refiere que tiene cianosis peribucal, disnea, desaturación y fiebre hasta 38,1 grados centígrados. Con respecto a la reacción por sistemas, no negaba tos, dolor torácico, diarrea, vómito y en ese momento negaba cualquier otro síntoma gastrointestinal. Antecedentes relevantes del paciente es que tiene, pues, en febrero se le había hecho un diagnóstico de un carcinoma escamocelular sarcomatoide de pulmón con un foco neuroendocrino, para lo cual había empezado a recibir quimioterapia con carboplatin, paclitaxel. También el paciente era hipertenso, diabético, no insulino requiriente, EPOC sin diagnóstico espirométrico, enfermedad arterial coronaria y una enfermedad renal crónica estadio 3A. Entonces, el momento pues que el paciente ingresa al hospital, ingresa dentro de los signos vitales, lo único que tenía alterado era la saturación, que estaba saturando 80% del ambiente, y llamativamente en el examen físico, el único que se notaba eran unos crepitos en el hemitórax izquierdo, pues que era el pulmón comprometido. Entre los paraclínicos tenía una anemia muy leve, una leucocitosis con neutrofilia también leve, una trombocitopenia leve con 145.000 plaquetas y una PCR levemente elevada. En cuanto a la función renal, tenía una creatinina en 1,95 y su basal era de 1,3, un dímero D de 1700, las pruebas hepáticas están normales, los iones están normales, por síntomas respiratorios se le pidieron prueba de COVID, antígeno y PCR, las cuales fueron negativas, y los gases arteriales tenían pues, la PAFI estaba ahí en todo el límite, aunque estaba con oxígeno pues, suplementario. Por el hecho del paciente estar en quimioterapia y por tener fiebre y hasta el momento pues no se desconocía algún foco, se le solicitaron hemocultivos y urocultivos, los cuales pues finalmente 3 días fueron negativos. En imágenes, como la sospecha o el principal síntoma fue algo respiratorio, se iba a buscar que tuviese compromiso pulmonar. Por ese dímero D, la disnea súbita y la saturación, inicialmente se pensó que pudiese tener un TEP, pero por la falla renal no pudieron realizar un estudio contrastado, entonces pidieron un estudio simple en el cual pues no se veía ningún signo como de infección en el pulmón izquierdo, sino cambios pues por su enfermedad de base. Y le pidieron ecocardiograma transtorácico en busca de signos indirectos de TEP, el cual fue normal. También un dúplex de miembros inferiores que fue negativo para TBP. Entonces el paciente, pues mientras esperaban resultados de cultivos y haciéndole seguimiento como a todo su cuadro, 2 días después de haber ingresado al hospital, empieza a manifestar que tenía malestar, hiporexia y que tenía 3 deposiciones diarreicas líquidas, sin moco ni sangre y sin dolor abdominal. Con base en esto, le solicitaron estudios de maquinaria fecal, incluyendo pues cultivo, coproscópico y pruebas para detectar si había o no Clostridium difficile, y se encontró que tenía antígeno GDH positivo y toxinas A y B positivas. Con esto pues se hizo el diagnóstico de una infección por Clostridium difficile y lo hicieron tratar tanto con vancomicina oral como con metronidazol oral, porque consideraron que el paciente pues tenía una lesión renal aguda y por sus factores de riesgo para complicarse decidieron darle pues terapia combinada. Y 2 días después el paciente empezó a presentar mejoría clínica y fue dado de alta. Listo, entonces ahora sí, para empezar con una pequeña introducción, vamos a tener en cuenta la microbiología pues de este microorganismo. Entonces vamos a tener que el microceroides difficile es un bacilo gram positivo, es un anaerobio estricto, pero tiene la posibilidad de vivir en condiciones aerobias, ya que tiene la capacidad de producir esporas que le permiten pues vivir en estas condiciones. Lo vamos a encontrar como en 2 estados, un estado vegetativo, que es la forma patógena, que es productora de toxinas, y una forma latente,
que va a encontrarse pues en forma de colonización. En cuanto a la forma patógena productora de toxinas, vamos a tener que en cuenta que la gran mayoría de toxinas que van a producir este microorganismo va a ser la toxina A y la toxina B, pero hay una cepa que es una cepa hipervirulenta, que es la 027, la cual pues, va a producir la toxina binaria, y se ha visto pues que tiene una alta morbimortalidad. Incluso una misma cepa puede producir los tres tipos de toxina y tiene pues desenlaces adversos importantes. Para aislar este microorganismo, pues tenemos pruebas como el cultivo. Sin embargo, no es una prueba que se use rutinariamente, sino más bien con fines de investigación, ya que es difícil el aislamiento y su aislamiento, y se van a necesitar pues medios especiales de cultivo para lograr el aislamiento. Y vamos a encontrar que este microorganismo lo podemos encontrar tanto en el ser humano como manera ambiental, que es, como ya he dicho previamente, se va a encontrar como en forma de esporas. Hay que tener en cuenta que del 2 al 15% de la población puede estar colonizado con el microorganismo, y no quiere decir que tengan infección, y la colonización y la infección va a verse aumentada pues, en pacientes que son hospitalizados. En cuanto a la patogenia, entonces ya una vez tenemos que el paciente tiene una colonización por Clostridium difficile, especialmente si el paciente fue expuesto a un antibiótico previamente o que tenga factores de riesgo para tener infección. Más tarde diré cuáles serán esos factores. El paciente entonces va a tener una dominancia de este microorganismo sobre la flora intestinal, y gracias a la producción de las esporas, este microorganismo va a verse más resistente frente a la flora normal del intestino cuando hay introducción de antibióticos que van a matar toda la flora normal, pero este microorganismo va a cobrar un papel importante y va a tener un colonizador, y ya puede manifestarse como infección. Entonces, este microorganismo también le favorece el crecimiento, ya que la germinación de estas esporas se va a ver favorecida por las sales biliares que abundan en el intestino, y eso va a permitir una mayor replicación y mayor virulencia pues, del patógeno. Entonces, una vez ya tenemos que el microorganismo ya adaptó una forma patógena, entonces va a producir las toxinas que dije previamente, la toxina A y la toxina B principalmente, y dependiendo de la respuesta inmune que tenga el huésped, entonces si la respuesta inmune es positiva, se va a lograr tener un efecto pues, contra las toxinas, y el paciente va a pasar a ser un portador asintomático, o sea, una colonización. Pero si esta respuesta inicial del huésped es una respuesta negativa y no logra suprimir toda esta carga de toxinas, el paciente ya va a presentar las manifestaciones clínicas, que principalmente va a ser una diarrea y una colitis, y que nuevamente, según lo que hagamos en este momento, si instauramos un adecuado tratamiento y según la respuesta inmune del paciente, vamos a tener que, si todo esto es positivo, vamos a tener una resolución de la enfermedad, y si todo eso es negativo, va a haber una recurrencia de la enfermedad, y pues no va a haber una cura pues efectiva. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que los grandes estudios que se han hecho pues sobre todo en poblaciones europeas y americanas, inclusive también asiáticas, y en nuestro medio, como pasa aquí en Colombia, los estudios que hay son pocos, y sobre todo son como cohortes retrospectivas o estudios de casos y controles pues, que nos muestran una epidemiología con respecto a esto. Entonces, para el año 2017 se publicó en la revista Infectio un estudio que fue realizado en la clínica en Banaco de Cali, es una institución pues, de referencia en la ciudad, en la cual los investigadores encontraron que había una prevalencia de 10 casos por cada 10.000 pacientes al año en la ciudad, que el 13% de estos casos eran adquiridos en la comunidad, y eso lo explican por varias cosas, porque primero, todavía seguimos viendo que hay una prescripción indiscriminada de antibióticos, inclusive pues personas en farmacias o los mismos pacientes se automedican por cualquier tipo de infección viral con algún antibiótico. Y segundo, porque hay una gran pues, cantidad de circulación de esporas en el medio ambiente que puede favorecer que los pacientes tengan una mayor colonización, y que si se exponen o tienen factores de riesgo van a manifestar pues, la infección. Entonces, dentro de los factores de riesgo que ellos encontraron que ser diabético tenía un OR de hasta 7.4 para tener
la infección, pacientes con leucemia, un OR de 4.1, haber recibido antibiótico por una duración mayor a 7 días, un OR de 7, si este antibiótico era el cefepime, un OR de 2.7, está recibiendo inhibidores de bomba de protones, un OR de 4.3, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, un OR de 5, y pacientes mayores de 65 años, un OR de 8. Y en cuanto a la epidemiología ya como a nivel global, eh, vamos a tener en cuenta entonces que la infección por clostridioides difícil va a ser como una de las infecciones principalmente asociadas a los cuidados de salud y va a ser la primera, pues, la primera causa de diarrea en pacientes que usan antibióticos. En Europa y Estados Unidos vamos a tener una incidencia de 7 casos por cada 100.000 hospitalizados en esos países y vamos a tener en cuenta que la incidencia de la infección adquirida en la comunidad puede llegar a ser tan alta como 48 por cada 100.000 personas. Hay que tener en cuenta entonces que el 4 al 10% de los pacientes van a ser colonizados por Clostridioides difficile toxigénica, o sea, la que va a presentar finalmente la enfermedad, y que para el año 2017, por un reporte pues, que hicieron en el CDC, encontraron que hubo 12.800 muertes provocadas por este patógeno y que las muertes pues, van a variar dependiendo de cuál sea la cepa. Si son unas cepas hipervirulentas, pueden llegar a ser la mortalidad puede llegar a ser tan alta como el 30%. En este reporte también realizado para el año 2016, básicamente lo que les quiero mostrar es que aquí nos representan pues cómo son los diferentes cepas de Clostridioides difficile, como en la gran mayoría pues, de países que se han hecho estudios grandes. Y vemos cómo la parte representada en el gris va a ser la cepa, perdón, esta gris oscura, va a ser la cepa hipervirulenta C0.27, lo cual vemos que tienen una alta pues, incidencia en Europa y en Estados Unidos, entonces esto finalmente se va a manifestar como alta mortalidad. Y países, por ejemplo, como Australia, no han reportado hasta el momento que tengan presencia de esa cepa hipervirulenta. Listo. Y en este gráfico lo que quiero mostrar es que a medida que han pasado los años, vemos que en Estados Unidos sobre todo, la tasa o el número de pacientes infectados con Clostridioides difficile ha ido disminuyendo. Esto se explica porque han ido aumentando pues, los programas de uso racional de antibióticos, lo cual pues también puede explicar esta disminución. Listo, entonces en cuanto al abordaje diagnóstico de estos pacientes, primero entonces vamos a tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que pueden presentarse para tener la infección. Entonces, como ya he dicho previamente, uno de los principales es que el paciente haya sido expuesto a algún tipo de antibiótico, cualquiera que sea el antibiótico puede favorecer que el paciente tenga la infección, y esto también va a variar según el tipo. Hay unos que tienen mayor o menor probabilidad y según el tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, mayor va a aumentar pues, la probabilidad de que se adquiera la infección. Entonces, dentro de los antibióticos de mayor riesgo, vamos a tener en cuenta que la clindamicina, las quinolonas, las cefalosporinas de segunda generación en adelante van a ser como las principales factores de riesgo para tener la infección. Y ya los otros medicamentos, como lo son, por ejemplo, metronidazol y vancomicina, que son una parte del tratamiento, también van a verse pues, que puedan generar la infección, pero en menor probabilidad. También es importante los pacientes, pues, en pacientes hospitalizados, a la gran mayoría les prescribimos también indiscriminadamente inhibidores de bomba de protones para gastroprotección, y se ha visto también que es un factor de riesgo para presentar la infección. Y otras condiciones, pues también que el paciente se presente por algún tipo de enfermedad grave, que tenga una enfermedad gastrointestinal, uso de sondas nasogástricas, o que vivan pues en lugares no hospitalarios, sino pues en lugares de cuidado médico. Entonces, aquí pues nuevamente una tablita de cuáles son los medicamentos antibióticos que más se asocian con la infección, y vamos a hablar como de estudios con respecto a eso que me llama la atención de que los inhibidores de botones o los antiácidos pues van a aumentar la probabilidad de que los pacientes tengan infección por clostridioides. Entonces, en este primer estudio publicado para el año 2010 fue realizado en un hospital de Boston, que es el Hospital Beth Israel, que es un hospital grande en la ciudad. Este estudio, la verdad, ellos tomaron como
datos de una cohorte que habían realizado por otros motivos, en la cual pues se tomaron 101.796 pacientes que fueron dados de alta de ese hospital para la fecha del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2008, o sea, un periodo de 4 años. Y lo que querían ver era cuál era el riesgo de tener infección por clostridioides difíciles según la exposición a la terapia de supresión ácida. Entonces, dividieron los pacientes en varios grupos. Entonces, pacientes que no tenían supresión, los pacientes que usaban antihistamínicos, el uso de IVP una vez al día o el uso de IVP dos o más veces al día por algún motivo. Entonces, lo que encontraron primero que todo es que a medida que el paciente tenía una mayor estancia hospitalaria, vemos cómo va aumentando significativamente la probabilidad de tener la infección por Clostridioides difficile, llegando a ser puesta en alta como de 8 por cada paciente de cada 100.000 pacientes hospitalizados a los 60 días. Y ahora sí, los desenlaces que querían evaluar en este gráfico, entonces vemos los pacientes que no fueron expuestos a ningún tipo de terapia de supresión ácida. La tasa de diagnósticos de la infección era del 0.3% e iba a ir aumentando. Entonces, con pacientes con antagonistas pues, del receptor de histamina del 0.6%, el uso de una sola vez al día, los IVP daba una probabilidad, una tasa de 0.9%, y el uso de IVP ya de 2 veces, pues 2 veces al día o más, la tasa de diagnósticos iba a ser del 1.4%, pues casi que se duplica o se duplicó pues más con respecto a la no exposición. Y en este análisis multivariado lo que encontraron pues nuevamente era que los pacientes con uso de inhibidores de protones una o 2 veces al día eran los que mayor tenían como probabilidad de tener la infección por el Clostridioides difficile. Y en esta revisión sistemática lo que querían ver, revisión sistemática de análisis, perdón, lo que querían ver también era lo mismo, cuál era el riesgo y la probabilidad de recurrencia con Clostridioides difficile en pacientes que eran sometidos pues al uso de inhibidores de nombre de protones. Entonces, para esta revisión sistemática usaron datos que obtuvieron de Medline y de Embase, obtuvieron casos de control, estudios de control de casos de controles y de cohorte, no hay estudios pues de RCT realizados con respecto a esto. Y para la revisión sistemática obtuvieron 16 estudios, para metaanálisis 16 estudios con un total de 57.477 pacientes. Para los criterios de inclusión que tuvieran en cuenta para esto era que fueran pacientes mayores de edad, que tuviesen un antecedente de infección por Clostridioides difficile y que hayan recibido o no inhibidores de nombre de protones. Y lo que querían ver era cuál era la recurrencia en 2 semanas hasta 90 días. Entonces, lo que vieron es que hacia la derecha, pues, de la imagen, este forest plot, lo que vamos a ver es que la gran mayoría de estudios demostraron que el uso de inhibidores de protones iba a ser un factor de riesgo para tener la infección por Clostridioides difficile. Y vemos como resultado general, pues, la sumatoria de todos los estudios demuestra esto, que el uso de inhibidores de hombre de protones tiene pues un OR hasta 1.69% para tener una infección recurrente en este tiempo de infección por Clostridioides difficile. Listo. Otra cosa también con respecto al caso clínico que me llamó la atención y que encontré este estudio fue un estudio que hicieron en Japón en pacientes que tenían cáncer de pulmón, que recibían quimioterapia, cuál era la probabilidad de que ellos fueran a tener pues la infección por el patógeno. Entonces se incluyeron pacientes que tenían cáncer de pulmón y recibieron estos y que tenían estos esquemas quimioterapéuticos. Aquí para resaltar el Paclitaxel, que es uno de los quimioterapéuticos que recibió el paciente del caso clínico, y querían ver cuál era el recibido pues la quimioterapia. Hicieron este estudio entre octubre del 2012, aquí perdón me equivoqué, y agosto del 2013, y se obtuvieron 263 pacientes total en este año de estudio. De todos estos pacientes, 22 desarrollaron diarrea y 5 pues, de los pacientes que desarrollaron diarrea era debida pues, a infección por Clostridioides difficile. Entonces, finalmente, ya en esta gráfica lo que nos muestran es como los desenlaces
que querían evaluar aquí llamativamente para resaltar es que los pacientes que usaron Paclitaxel eran los que mayor, o la gran mayoría, pues 4 fueron los que tuvieron la infección por Clostridium difficile, 4 de 5. Si bien pues 4 del total de 263 pacientes es poquito, pero sí hay que tener en cuenta que fueron los que más se asociaron pues con la infección. Y también los pacientes que son inmunosuprimidos, por ejemplo, los que son llevados a trasplante de médula ósea, cuál era como el riesgo de que ellos tuviesen la infección. Entonces, el estudio fue realizado en un centro oncológico de referencia de Estados Unidos. Evaluaron pacientes que hayan recibido trasplante de médula ósea entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2006, o sea, un periodo de 2 años, y tomaron datos de los pacientes 30 días antes del trasplante y 60 días, 30 días antes de la infección y 60 días después de la infección, con el objetivo de ver cuáles eran como las variables que influían o no en la infección. Entonces, en esta prueba de 2 años hicieron un total de 316 trasplantes, el 60% eran halogénicos y el 49% eran autólogos. Y un total de 51 pacientes, o sea, un 14% de los pacientes presentó infección por Clostridium difficile y la gran mayoría de esos pacientes la presentaron con trasplante halogénico. Y lo que ellos vieron fue que la probabilidad de presentar la infección iba a ser mayor en los primeros 30 días después del trasplante. Entonces vemos como 30 días antes del trasplante, un 20% por el hecho de, pues, de ya tener un cáncer hematológico tenía factor de riesgo, pero este factor de riesgo de infección se iba a ver duplicado con el hecho de haber recibido el trasplante en los primeros 30 días. Listo, ya pasando ahora hacia las manifestaciones clínicas, vamos a tener en cuenta que la infección por Clostridium difficile tiene una amplia gama pues, de presentaciones. Entonces vamos a encontrarnos con el paciente completamente asintomático, que es el colonizado, hasta el paciente que desarrolla una enfermedad fulminante con múltiples complicaciones y llega pues a la muerte. El periodo de incubación va a ser variable. En promedio son 2 a 3 días el periodo de incubación, pero podemos ver que hay reportes que han demostrado que el periodo de incubación puede ser mayor a 3 días. La mayoría de los pacientes va a presentar una enfermedad diarreica aguda 5 a 10 días después de haber suspendido el antibiótico o en los primeros días de estar expuesto al antibiótico. Y puede presentar síntomas inclusive hasta un mes después de haber suspendido el antibiótico, porque la supresión pues, de la flora intestinal puede verse alterada hasta un mes después de haberse pues, presentado el antibiótico. Entonces, los síntomas característicos que va a presentar el paciente va a ser un dolor abdominal tipo cólico muy inespecífico. Si es una infección no complicada, no va a presentar pues, signos de irritación peritoneal, va a presentar fiebre, menor grado también, puede presentar náuseas, vómito, y ya si la enfermedad pues ya es como más avanzada, el paciente va a empezar a presentar distensión abdominal, deshidratación grave por las deposiciones de raicas que pueden ser abundantes, pueden perder albúmina pues por las diarreas y pueden presentarse con hipoalbuminemia, con edemas periféricos y ya manifestaciones más graves de la enfermedad como lo son el becacolon tóxico, que puede llevar a una perforación con la subsecuente peritonitis, desarrollar una lesión renal aguda con requerimiento inclusive de hemodiálisis por todas estas complicaciones, una sepsis, choque y finalmente pues la muerte. La gran mayoría de presentaciones que va a tener los pacientes obviamente van a ser gastrointestinales, pero un poquito de pacientes pueden presentar manifestaciones extraintestinales como lo son bacteriemia o una peritonitis sin que haya alguna perforación. La bacteriemia es muy rara porque el Clostridium difficile generalmente se queda en la luz del colon y no tiene como la capacidad de difundirse y pasar pues a la circulación sistémica. En cuanto a la gravedad, vamos a tener en cuenta que podemos tener 4 escenarios del paciente. Entonces podemos tener un paciente con una enfermedad leve que se define como el paciente con una diarrea leve, que es de 3 a 5 deposiciones diarreicas por día. Paciente que no está con fiebre, que tiene un dolor abdominal muy leve y que no tiene pues alteraciones en los exámenes de laboratorio. Ya una enfermedad moderada la va a ser definida como el paciente que tiene una diarrea pues de más de 5 deposiciones
que el paciente ya sea, pues tenga mayor dolor abdominal, que sea deshidratado, un poquito más tóxico y que ya empiece a presentar alteraciones en los paraclínicos como lo son una leucocitosis por encima de 1500. Y el paciente grave va a ser prácticamente lo mismo, pero ya se va a ver más tóxico, va a presentar una leucocitosis mayor, con mayor de 20.000 leucocitos, va a presentar hipoalbuminemia con los edemas y va a presentar una lesión renal aguda que no presentaba pues el paciente con una enfermedad moderada. Y ya la enfermedad complicada se define pues como las complicaciones como el megacolon tóxico, perforación, peritonitis o que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica o una falla ventilatoria. Y las guías de la ITSA y el Colegio Americano de Gastroenterología nos hacen como una división un poquito más fácil de la enfermedad. Entonces nos van a decir que el paciente con infección no grave es el que tiene menos de 15.000 leucocitos y una creatinina menor de 1.5. Y el paciente con infección grave, el que tiene mayor de 15.000 leucocitos y una creatinina mayor de 1.5. Y la infección fulminante es el paciente que tiene la infección grave, pero que cursa con un choque circulatorio principalmente, ileo o megacolon tóxico. Entonces, con respecto a eso, es que ellos van a dar las recomendaciones en cuanto al tratamiento. Entonces, para el diagnóstico, tanto la ITSA como el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda que los pacientes que tengan síntomas sugestivos de infección por Clostridium difficile deben ser evaluados. O sea, aquellos pacientes que tengan 3 o más deposiciones diarreicas que no sean explicadas por alguna otra causa en las primeras 24, pues, en 24 horas. Y ellos hacen la salvedad de que el paciente no haya recibido, por ejemplo, algún laxante previo pues, a la diarrea, entonces pues, ya no tendría indicación de estudiarse. Y ellos plantean que para el diagnóstico se use el algoritmo de 2 pasos con pruebas que sean sensibles y específicas para su diagnóstico. Entonces aquí vemos pues el algoritmo. Entonces podemos tener en cuenta que podemos realizar una prueba con pues, el algoritmo de un paso, que es este aquí arriba, con una prueba sensible de PCR o una prueba del antígeno del GDH. Entonces, si tenemos que esto es negativo, vamos a tener en cuenta que el paciente es poco probable que tenga la infección. Y si alguna de las 2 pruebas que le pedimos va a ser positiva, es probable que el paciente tenga la infección y debemos corroborar con las toxinas A y B para determinar si el paciente, si las toxinas son positivas, el paciente tiene la enfermedad, pero si las toxinas son negativas, el paciente probablemente sea un portador asintomático o no tenga pues una enfermedad por un Clostridium toxigénico que no requiere ir tratamiento. Y ya el algoritmo, ya aquí para abajo el algoritmo de 2 pasos, es que se realicen las 2 pruebas juntas, tanto el antígeno GDH como la toxina A y B. Entonces, si ambas pruebas son negativas, el diagnóstico lo excluimos. Si ambas pruebas son positivas, confirmamos que el paciente tiene la infección. Y si una de las 2 pruebas es positiva, vamos a tener que hacer una tercera prueba, que es una PCR para para el patógeno. Entonces, si la PCR es negativo, excluimos el diagnóstico y si la PCR es positiva, vamos a confirmar el diagnóstico y hay que tener en cuenta también pues que es probable que el paciente sea un portador pues de la infección. Entonces, dentro de de las pruebas terapéuticas que tenemos a la mano, estas 2 primeras, que son el cultivo y el cCNA, van a tener pues, una muy buena sensibilidad y especificidad, pero van a ser pruebas que no son comúnmente usadas en la práctica clínica, sino más bien como en estudios pues, experimentales. Y las que sí tenemos a la mano son el antígeno GDH, la PCR y la toxina para, pues, la prueba para toxina A y B. Todas estas pruebas pues, van a tener una buena especificidad, pero como vemos, la sensibilidad sí va pues, a variar. Dentro de los que menos tienen sensibilidad van a ser pues, la toxina A y B. Y lo que nos va a favorecer pues, el uso de la toxina A y B es que nos va a detectar la presencia de toxinas, obviamente, y nos va a determinar si el paciente verdaderamente sí tiene una infección activa, porque las otras 2, los que nos van a hablar, es que el paciente sea pues un portador, que sea una colonización. Entonces, una vez tengamos que el paciente con sospecha, debemos hacer medidas para prevención y control
de la infección pues, en el ámbito hospitalario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar un aislamiento al paciente que tiene sospecha. Se recomienda que, lo que recomiendan las guías es que el aislamiento se haga siempre y cuando nosotros no tengamos resultados de los exámenes en las primeras 24 horas. Si esto se va a demorar más de 24 horas, debemos aislar al paciente obligatoriamente y el aislamiento debe ir hasta 48 horas después de la resolución de la diarrea. Siempre debemos pues aislar al paciente por contacto, entonces debemos usar guantes y bata. Debemos también pues hacer el lavado de manos, que puede ser tanto con jabón como con alcohol glicerinado, pero recomiendan que si hay un brote hospitalario de infección por Clostridium difficile, se debe hacer el higiene de manos con agua y jabón. Se debe, pues, obviamente, desinfectar todos los equipos que sean usados en el paciente y se debe procurar por suspender tempranamente o cambiar el antibiótico por uno diferente para prevenir, pues, el riesgo de recurrencia de infección por Clostridium difficile. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a hacer una comparación entre la guía del Colegio Americano de Gastroenterólogos y el AITSA. Entonces, con respecto a una infección inicial que no sea grave, el Colegio Americano de Gastroenterólogos recomienda que se puede usar tanto vancomicina a una dosis de 125 miligramos vía oral 4 veces al día por 10 días, pero es una recomendación fuerte, pero con una evidencia baja. Y ofidaxomicina 200 miligramos vía oral 2 veces al día por 10 días, ya con un mejor nivel de evidencia, pero también es una recomendación fuerte. Y ya finalmente el metronidazol, si es una enfermedad leve, por vía oral 500 miligramos 3 veces al día. Entonces, cualquiera de las tres opciones nos dan con una recomendación fuerte, pero ahí sí van a variar pues, con respecto a la evidencia. Y la ITSA, ellos nos dicen que un episodio inicial se ha tratado con fidaxomicina por encima de vancomicina y que si el paciente únicamente tiene enfermedad no grave, se ha tratado con metronidazol. La ITSA hace la recomendación de esta fidaxomicina o vancomicina tanto para el episodio inicial no grave como para el episodio inicial grave. Y se hace la salvedad de que el metronidazol únicamente sea un episodio no grave. Y para el episodio grave, el Colegio Americano de Gastroenterólogos dice que únicamente es básicamente lo mismo, vancomicina y fixadomicina sean usadas, pero aquí la recomendación va a ir más a favor de la vancomicina que de la fixadomicina, fidaxomicina. Y en cuanto a la enfermedad fulminante, que es definida pues como el paciente que tiene una enfermedad grave sumado con choque o con alguna complicación gastrointestinal como el megacolon o peritonitis o perforación, ya definitivamente sí recomiendan que el paciente reciba una dosis más alta de vancomicina oral. La vancomicina venosa se recomienda pues para el paciente que tenga un choque séptico que por algún motivo no se le pueda pues dar alimentos pues el medicamento oral, pero si el paciente está en un estado muy grave se le pasaría pues una sonda nasogástrica para darse la vancomicina oral, ya que la actividad intraluminar colónica que tiene el medicamento es demasiado buena y pues alcanza unas concentraciones muy elevadas. Entonces la dosis es más alta, de 500 miligramos 4 veces al día por las primeras 48 a 72 horas, mientras hace mayor efecto, y ya después recomiendan pasarla para la dosis usual de 125 miligramos 4 veces, una vez al día por 10 días en total. También recomiendan que la administración pueda ser usada por medio de un enema. Y ellos dicen que se podría también considerar la combinación con metronidazol, esta vez si es intravenoso, 3 veces al día por 10 días. Y la ISA, lo que ellos recomiendan es la misma dosis de 500 miligramos 4 veces al día eh, eh, por vía oral o por vía rectal. Y la combinación con metronidazol también la ponen ahí como en una opción terapéutica, la misma dosis de 500 miligramos intravenosos por 3 veces al día. En cuanto al tratamiento de las recurrencias, vamos a ver pues que la recurrencia se define como una recaída de la infección que se manifieste pues por los síntomas y que haya una evidencia microbiológica de que nuevamente el paciente tenga toxina A o B dentro de las primeras 2 a 8 semanas después de haber terminado el tratamiento inicial. Entonces, para el tratamiento, el Colegio Americano de Gastroenterólogos recomienda que si es el primer episodio de fidaxomicina, si previamente el paciente fue tratado con vancomicina o con metronidazol, pero si el paciente previamente ya recibió
vancomicina o alguno de los otros dos, sí se recomienda que reciba nuevamente vancomicina. Y la ITSA, ellos siguen recomendando que la fidaxomicina sea pues usada por encima de la vancomicina con las mismas dosis pues del primer tratamiento. Otra recomendación que también de la ITSA es dar como una dosis de carga y ya después ir dando un descalonamiento pues gradual con vancomicina. Entonces, los primeros 10 a 14 días, ellos dicen dar la dosis usual de 125 miligramos 4 veces al día y de ir reduciendo pues gradualmente la dosis. Primero, entonces, 125 miligramos 2 veces al día por una semana más, después una vez al día por una semana más, y después cada 2 o 3 días hasta completar un tratamiento aproximadamente de 8 semanas. En cuanto a las otras modalidades terapéuticas que nos ofrecen, ya empiezan a hablar del trasplante de microbiota fecal, que ya los pacientes pues, que tengan más de 2 recurrencias. Entonces, se recomienda pues, que los pacientes que tengan más de 2 recurrencias se haga este trasplante de microbiota fetal para prevenir sobre todo futuras recurrencias, ¿no? Como para prevenir. Y si el paciente por alguna razón ya recibió el trasplante y vuelve a tener recurrencia, se podría considerar dar un nuevo ciclo pues, de trasplante. Y lo que ya también recomiendan es una terapia con supresión con vancomicina oral, que es la terapia pues extendida que mencioné previamente, que es hasta por 8 semanas, y lo recomienda para pacientes que no sean candidatos o que rechacen el trasplante de microbiota fecal y obviamente las recurrencias. Y la ITSA nos recomienda ya que para los pacientes que tengan 2 o más recurrencias se use fidaxomicina 200 miligramos 2 veces al día por 10 días o 2 veces al día por 5 días y después completar una vez al día para un total de 20 días. También recomiendan dar los pulsos de vancomicina que les mencioné previamente y adicionar a esto rifaximina 400 miligramos 3 veces al día por 20 días. Y ellos pues, ya tienen como dentro de la segunda línea, tercera línea del trasplante de microbiota fecal para estos pacientes. Y hay una nueva tratamiento que son unos anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente contra las toxinas A y B, que es el Bexlotuxumab, que en el país no lo tenemos pues disponible, pero que los estudios han avalado pues su uso, sobre todo en pacientes que tengan muy alto riesgo de presentar recurrencias y sobre todo pues para prevenir una futura enfermedad grave. Entonces, que son pacientes mayores de 65 años, inmunosuprimidos, que tengan una infección grave. Entonces, en cuanto a la evidencia para este tratamiento, ya pues finalizando, vamos a tener en cuenta entonces primero la comparación de fidaxomicina contra vancomicina para la infección. Entonces, un estudio grande que se realizó, que fue el que avala como este medicamento por encima, fue un RCT multicéntrico doble ciego de no inferioridad que fue realizado en un total de 629 pacientes, pero al final 548 pacientes fueron los que fueron analizados por protocolo. Entonces ahí ya tenemos pues como un riesgo de sesgo con este estudio. 302 pacientes fueron aleatorizados a recibir fidaxomicina y 327 pacientes fueron aleatorizados a recibir vancomicinas a la dosis pues, que nos recomiendan las guías. Los criterios de inclusión eran pacientes que fueran de mayor de 16 años, que tuviesen síntomas de la infección y que tuviesen pues confirmación de la infección por medio de toxinas. Y pacientes excluidos fueron pacientes que tuviesen una enfermedad muy grave o que hayan recibido alguno de los medicamentos, sobre todo la fixadomicina previamente, y pacientes que tuviesen enfermedad inflamatoria intestinal o que ya tuviesen pues una recurrencia de 2 o más infecciones en los últimos 3 meses. En cuanto a los desenlaces que querían evaluar, el desenlace primario era cuál era la tasa de cura al final del tratamiento o al momento de retirarse del estudio. Y desenlaces secundarios era cuál era la recurrencia de la infección dentro de las primeras 4 semanas después de haber terminado el tratamiento y cuál era la cura global, que eran pacientes que tuviesen, pues que definitivamente después de este tiempo no tenían infección o manifestaciones de la infección. Entonces, en cuanto al desenlace primario, que era la cura clínica, aquí vamos a ver que un porcentaje de pacientes en ambos grupos fue muy similar
en cuanto a la cura, logrando pues entre 88 y 92% en ambos grupos. No hubo una diferencia estadísticamente significativa para ninguno de los grupos. Pero en cuanto a las recurrencias, vemos como el grupo de pacientes tratados con fixadomicina sí tenía menos probabilidad de tener recurrencias, y los pacientes tratados con fixadomicina sí tenía mayor probabilidad de tener una cura global pues después de las 4 semanas del tratamiento. Listo. Y entre otro estudio, ya que compara la vancomicina con respecto al metronidazol, también fue un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado por placebo. Se tuvieron en cuenta 172 pacientes, pero al final solo 150 lograron pues completar el estudio y ser analizados pues en cada grupo. Entonces, en este estudio, llamativamente, usaron una dosis menor a lo que se recomiendan por las guías, que era de 250 miligramos 6 veces cada 4 horas por 10 días, y vancomicina de 125, que es la dosis usual que recomienda. Entonces, criterios pues, de inclusión, los mismos: que el paciente tuviese más de 3 episodios de diarrea en 24 horas y que tuviesen una confirmación microbiológica con toxinas, o que el paciente se le haya hecho una colonoscopia y tuviese signos clásicos de que tuviese una colitis pseudomembranosa. En criterios de exclusión, excluyeron pacientes que tuviesen alguna complicación, o sea, peritonitis o megacolon tóxico, que tuviesen un antecedente de una falla terapéutica a vancomicina o metronidazol, pacientes embarazadas con alergia a los medicamentos, o que hayan usado algunos de los medicamentos 14 días antes del estudio. Y ellos determinaron que los pacientes eran graves si cumplían, pues si tenían 2 o más puntos de la siguiente tabla. Entonces, pacientes mayores de 60 años que tuviesen fiebre mayor de 38.3, albúmina menor de 2.5, leucocitos mayor de 15.000, todos estos daban un punto. Y la evidencia por cronoscopia de colitis pseudomembranosa daba 2 puntos. Y ellos hicieron un seguimiento en 21 días, con lo cual querían evaluar la cura, cuál era la falla del tratamiento, recaída o intolerancia a alguno pues, de los medicamentos. Entonces, en cuanto a cura, ellos definían que la resolución de la diarrea después de 6 días, o la negativización de la toxina, o sea, a ellos les hacían a los 6 días una nueva prueba pues, de materia fecal para ver si había una resolución de la toxina A, y una falla terapéutica si el paciente persistía con diarrea y o la toxina positiva, o que necesitara, por ejemplo, una cirugía urgente, o que se muriera 5 días después del inicio del tratamiento. Y la recaída lo definen como reaparición de la diarrea con confirmación microbiológica con una toxina positiva en los primeros 21 días después de haberse curado pues, de la infección inicial. Entonces, en cuanto a los desenlaces, que aquí en esta tabla, en la tabla 2, pues dividieron los pacientes en, pues en las enfermedades: enfermedad leve o enfermedad grave. Y vemos cómo los pacientes con una enfermedad grave en el grupo de vancomicina, o sea, 97%, iban a tener una resolución de la enfermedad, en comparación con 76% de los que recibían metronidazol. Entonces, con estos estudios que también como que avalan el uso de metronidazol únicamente en enfermedades leves, ya que en enfermedades graves va a haber una probabilidad pues, de que el paciente tenga una falla terapéutica y múltiples complicaciones posteriores. Y en cuanto a la probabilidad de que tuviera recaída 21 días después, vemos como también en pacientes con enfermedad grave había mayor probabilidad de recaídas en comparación con pacientes con vancomicina. Listo. Y el estudio pues, que avala el bexlotusumab, que es el anticuerpo monoclonal contra las toxinas HIV, fue un estudio que se llama el Modify 1 y Modify 2, que lo publican pues en el New England en la misma publicación. En el Modify 1 lo que ellos usaron fue otro medicamento que se llama el Actoxumab, que es también el mismo mecanismo de acción, pero ya les explicaré pues más adelante en qué consiste el estudio. Entonces, fue un RCT doble ciego controlado con placebo. Se obtuvieron un total de 2.655 pacientes que estuviesen siendo tratados en ese momento con antibióticos orales para la infección primaria por Clostridium difficile, o que estuviesen siendo tratados por alguna recurrencia. Al final, 2.559 pacientes fueron incluidos en el análisis por intención a tratar. Entonces, dividieron los pacientes pues, en 4 grupos: un paciente que recibía el bexlotusumab únicamente, pacientes que recibían este otro medicamento que es el actuzumab únicamente, que fue el estudio Modify 1,
pacientes que recibían ambos medicamentos o pacientes que únicamente recibían placebo. Entonces, en cuanto al desenlace primario que querían evaluar, era cuál era la proporción de pacientes que tenían una recurrencia pues, de la enfermedad. Ellos lo definían como una nueva infección en las 12 semanas del seguimiento. Y en desenlaces secundarios, cuál era la recurrencia de infección en pacientes con factores de riesgo, que eran pacientes mayores de 65 años con una infección previa, inmunosuprimidos o que tuvieran una infección grave por Clostridium difficile, y cuál era como la tasa de cura sostenida por encima de este previo seguimiento de 12 semanas. Entonces, en el Modify 1, aquí pues vemos que hay cuatro grupos. Entonces, básicamente lo que demostró este pedazo del estudio era que con respecto a alguno de los dos medicamentos que querían evaluar, no había diferencias estadísticamente significativas con respecto al riesgo de recurrencia en comparación pues, de estos medicamentos, pero sí como en pacientes con placebo sí había pues, mayor riesgo de recurrencia. Y ya el estudio Modify 2, que sacó el Actozumab de este estudio, vemos como los pacientes tratados con placebos iban a tener mayor probabilidad de tener las recurrencias en comparación pues con los pacientes tratados con el Beclotuzumab. Entonces con este estudio es que ellos sugieren que los pacientes que tengan esos factores de riesgo para presentar una infección grave posteriormente se puedan ser tratados al momento pues de la admisión. Sin embargo, es un medicamento que es bastante costoso, que la ampolla por ahí dicen que puede costar aproximadamente unos $11.000. También pues aquí en esta gráfica lo que se ve es la diferencia pues importante en cuanto al placebo o a los medicamentos de intervención, y entre los medicamentos de intervención que no hay una diferencia pues en cuanto a los desenlaces. Y también llamativamente, ya pues en esta forma estoy haciendo como un análisis por subgrupos de medicamentos, de los pacientes, perdón, vemos como los pacientes que estaban siendo tratados en ese momento con fidaxomicina no iban a tener una buena respuesta al tratamiento con este medicamento. Entonces habría pues también tener en cuenta este detalle. Listo. Una continuación del caso clínico que les había dicho. Entonces, el paciente, después de que se le dio su tratamiento con vancomicina y metronidazol oral, el paciente tuvo una cura, pues, porque el paciente tuvo resolución de todos sus síntomas después de haber terminado el tratamiento. Pero al mes, nuevamente, el paciente vuelve y consulta por que lleva 5 días de diarrea, líquida abundante, malestar y fiebre. En esa ocasión nuevamente tenía elevación de reactantes de fase aguda, una lesión renal código 2, llegó con una creatinina como de 2.3 cuando su previa era de 1.5, y se le hicieron nuevamente estudios de materia fecal. Entonces se encontró que tenía un GH positivo un antígeno GH positivo, pero que tenía una toxina negativa. En esta ocasión lo que había que hacer era pues como repetir una tercera prueba que era una PCR, pero no se realizó. Y teniendo en cuenta pues con la gravedad con la que el paciente llegó, nuevamente se decidió dar un tratamiento con vancomicina y con metronidazol. Entonces ahora para unas conclusiones, entonces hay que tener en cuenta y muy en mente esta infección en pacientes hospitalizados, ya que vamos a tener en cuenta que es la principal manifestación o la principal causa de diarrea en pacientes hospitalizados con uso de antibióticos. Tenemos que tener una baja sensibilidad para sospecharla. Eh, Hay que tener en cuenta que la presentación puede ir, como ya he dicho, una presentación leve, solamente diarrea y grano abdominal, hasta una presentación grave con manifestaciones sistémicas, choque y finalmente muerte. Siempre debemos usar el algoritmo de 2 pasos para realizar el diagnóstico, y hay que tener en cuenta pues, las medidas generales para prevención y evitar transmisión de la infección en pacientes hospitalizados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días Juan, muy buena presentación, me pareció que lo hiciste excelente, hiciste muy buenas precisiones sobre nunca hacer pruebas en los pacientes que están recibiendo laxantes, que es un error que uno ve relativamente de forma un poco frecuente en la práctica clínica, que si el paciente recibe laxantes, pues primero se le deberían de suspender antes de pensar que tenga una infección por clostridioides. Lo otro que te quería decir es que metronidazol en enfermedad leve, aunque tú mostraste muy bien el estudio donde no hay una diferencia muy grande,
todas las guías dicen que se debería usar metronidazol en enfermedad no grave solamente si la vancomicina y tiaclomicina no están disponibles. O sea, Ujú. es una alternativa si no están disponibles, pero nunca se debería de preferir o nunca debería de estar como a la par de los otros dos medicamentos, solo si no está disponible los otros. Nosotros no tenemos ni el anticuerpo monoclonal ni la fidaxomicina pues en nuestro medio, por lo menos pues que yo conozca y lo que busquen, solamente vancomicina y tampoco tenemos las tabletas, que es lo ideal, solamente tenemos las ampollas y se las damos oral, que pues para nada es el deber ser. Lastimosamente tampoco tenemos las tabletas de vancomicina. Bueno, y lo otro, sí quería que mostraras un poquito más sobre las pruebas diagnósticas, porque me parece que quedó como un poco como confuso. Listo, ya me devuelvo. Pues básicamente el antígeno está presente en todos los clostridioides. Eh, las pruebas moleculares como la PCR detectan genes de la toxina, que se llama TCDB, y pueden detectar algunos otros genes, pero generalmente detectan, son cepas toxigénicas. Ujú. Pero no necesariamente que tú tengas una cepa toxigénica significa que estén produciendo toxinas. Entonces es el gran problema pues para diagnosticar el clostridioides, perdón. Entonces si tú tienes pues obviamente las dos pruebas como el antígeno y la toxina, no hay ninguna duda que tú tienes la infección. Como muy bien se ve en la parte de abajo pues del panel, que generalmente pedimos las dos pruebas de manera concomitante. Cuando las dos son negativas, no hay ninguna duda de que la persona no tiene la infección, pero el problema es cuando la persona tiene una positiva y otra negativa, y sobre todo cuando la prueba positiva fue el antígeno. Si la prueba positiva fue la toxina y después tienes una prueba molecular positiva, pues ya tienes toxina más detección de la cepa toxigénica, no hay mayor problema. Pero cuando tú tienes solamente detección de antígeno y detección de PCR, de una cepa toxigénica, pues tú no sabes si están produciendo toxinas o no. Ahí es donde se vuelve muy problemático la interpretación de las pruebas. La literatura dice pues en esos casos pues que ya detectaste una cepa toxigénica, no tienes la detección de la toxina, que sería lo ideal, y en algunas partes incluso proponen hacer otras pruebas adicionales, como esas pruebas de neutralización de la citotoxicidad celular, que no las tenemos disponibles. Entonces básicamente antígeno y PCR pues positiva la interpretamos como que la persona tenga pues como la infección. Sí, Pero pues por eso en esa partecita dice que así la prueba molecular salga positiva en la parte inferior derecha, dice que si tengas el antígeno positivo, PCR positiva, pues mira que no te distinguen entre infección y portador eh, del clostridioides. Es por esa razón, pues, porque la única forma de usted estar seguro que tiene infección es detectando pues toxinas. Pero no, me parece que lo hiciste pues demasiado bien. No sé si de pronto ya me ayudaron a colocar al doctor Iván como panelista. aquí estoy intentando, pero no me da. Mm, Ah, bueno, entonces si quieres yo ir respondiendo las preguntas, o no sé si mi compañera Alejandra quiera ayudarnos con eso. Ya, yo creo que ya lo ascendieron a panelista. Sí, ahí ya está el doctor Iván de panelista. Listo. Sí, bueno, buenos días. Hola, doctor, buenos días. No, muy buena presentación, felicitarte. Abarcaste pues casi que todos los aspectos importantes de manera pues resumida. Eh, ya lo dijeron ahorita y sí creo que es importante recalcar que para el tratamiento de enfermedad leve, la recomendación actualmente sí es vancomicina oral, ¿no? Inclusive ISA hizo después de la guía hizo como una aclaración donde sacó un anexo pequeño donde actualizaron 3 recomendaciones específicas y una de ellas es el uso de vancomicina oral como una primera opción para el manejo de enfermedad leve, y dejando metronidazol solo como una alternativa, pues ya cuando no se puede usar banco. Entonces, vancomicina definitivamente
tanto en la guía europea como en la guía de ICSA, es la recomendación para terapia inicial en enfermedad leve y en enfermedad grave también. Lamentablemente en Colombia no tenemos didoxomicina. Por allá hace varios años hicieron el registro INVIMA, pero el medicamento no se comercializó y no hay. Tampoco tenemos anticuerpos, Bezlotusumab no lo tenemos. Y lo otro que no tenemos tampoco es trasplante de materia fecal. Ni siquiera, el trasplante de materia fecal ni siquiera está registrado en Colombia como un procedimiento ante el INVIMA. Entonces, desde la parte legal, pues no, ni siquiera lo podemos hacer porque legalmente no está registrado. Tampoco existen protocolos establecidos, pues precisamente por eso habría que montarlo como investigación. Y en Estados Unidos, en donde han tenido muchas experiencias con trasplante, hubo un boom en alguna época donde se empezó a hacer mucho trasplante de materia fecal y después ya se cayeron los programas de trasplante debido a las complicaciones que se generaron con transmisión de gérmenes multiresistentes. Estados Unidos se dio cuenta de que había fallas en el proceso, que no era tan sencillo como simplemente pasar la materia fecal. Y aunque algunas instituciones lo siguen haciendo, los protocolos son demasiado estrictos y ameritan una tecnología que casi nadie tiene, inclusive para secuenciar bacterias en esa materia fecal y estar 100% seguros de que uno no está transmitiendo otros gérmenes, como por ejemplo gérmenes MDR. Entonces el trasplante ha tenido una desaceleración, parece una buena idea, pero pues ha tenido problemas por ese lado. Sobre la parte de diagnóstico, bueno, y redondeando esto de tratamiento, eso significa que en Colombia pues tenemos vancomicina y metronidazol, básicamente eso. Muchas veces un paciente recurre, pues claro, la gente ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo que uno ve en la práctica es que el efecto pues, de banco, imagínense, se tiene que distribuir en toda el área del colon, ¿cierto? Y es un área muy grande, en pacientes que muchas veces tienen alteraciones de motilidad. Entonces, no es fácil cubrir todo con el medicamento que básicamente tiene una acción local, toda el área del intestino, y eso amerita utilizar el medicamento con más frecuencia, como ustedes ven que se utiliza cada 6 horas, pero también a veces en dosis más altas e inclusive entender la administración. Muchas veces pues hay que poner sondas o hay que poner enemas por eso. Entonces, sí hay que pensar en que muchos de esas fallas son debidas a que a veces no administramos la cantidad ni la forma del medicamento como debe ser. Generalmente funciona bien con el esquema convencional, pero en esos casos en que no hay respuesta, hay que pensar en aumentar la dosis o hay que pensar en utilizar otras vías de administración. Metronidazol endovenoso se asocia en esos casos graves, pero nunca dejamos metronidazol y solo. Definitivamente no sería confiable. Y una duda que siempre tienen muchas personas es si la vancomicina oral, qué tanto se absorbe y si va a llevar a empeoramiento, por ejemplo, de la lesión renal. La cantidad de que se absorbe es mínima, es exageradamente baja. En investigación pues se han hecho algunas mediciones de niveles de banco y pues no son niveles que uno pudiera, ni que sean eficaces, por ejemplo, para una terapia por esa vía, ni tampoco que generen una toxicidad significativa. Entonces, pues no hay mayor temor en administrar vancomicina oral en un paciente que tenga lesión renal. Sobre los esquemas escalonados, no tienen muy buena evidencia. Realmente
como con otras acciones, no le vemos como que sea muy plausible. Sin embargo, es lo que está recomendado y algunas veces nos vemos obligados a mantener las terapias, especialmente en pacientes de alto riesgo y que eventualmente siguen con ese riesgo latente de tener infección y que están en alguna terapia, generalmente inmunosupresión. Entonces son como casos muy seleccionados, pero aunque es una práctica que se hace, pues no es que tenga pues como un soporte muy bueno para su uso. De prueba solamente decir que cuando los pacientes recurren, recuerden que las PCRs pueden seguir positivas. Entonces, repetir las pruebas en un paciente que ya la tuvo positiva, pues tiene una alta probabilidad de que vuelva y salga positiva por persistencia del material genético que no, pues no se depura tan rápidamente como uno quisiera. Entonces, las pruebas antigénicas y la clínica, como lo mostraste en el caso donde comentaste cómo no le hicieron PCR después de tener un resultado indeterminado, pues ya la PCR pierde mucho valor realmente porque puede salir positiva sin ser. No Ok, tendría mucho sentido a veces pedirla porque sigue positiva durante un tiempo que puede pasar de meses inclusive. listo, doctor. Y hay un caso que es el de, también de recordar, y es que cuando ustedes tengan antígeno GDH positivo, pero con antígeno de la toxina negativo, si el paciente ya había tenido toxigénico antes, la viabilidad del antígeno toxigénico no es la misma que el GDH. Entonces, eso significa que en un momento dado el antígeno de toxina se puede degradar más rápido que el de GDH y uno puede tener una prueba en donde aparezca el GDH positivo y la toxina negativa y sí tener toxina. Entonces, se vuelve muchas veces complicado. Esa interpretación requiere unir la clínica, los antecedentes y si el paciente sí o no ya tenía una prueba molecular, porque la viabilidad en el tiempo, la estabilidad de ese antígeno de la toxina no es la misma que el GDH. Digamos que el de GDH dura más tiempo presente. Entonces, cuando hago la prueba es más fácil que me salga ese positivo que el de toxina. Quizás eso es lo único. Listo, gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctora Tencia está levantando la mano. Sí, buenos días. Felicitaciones, Nicolás, por tan completa presentación. Pues ya lo más importante yo creo que lo mencionó el profe Iván, nada para adicionar en ese lado. Mm, es muy interesante como dato autista, pues realmente saber que el género Clostridium cambió a Clostridioides porque filogenéticamente se dieron cuenta que el RNA 16S de este microorganismo se parecía mucho más a los de los streptococcáceas, la de los peptostreptococcáceas, que son gérmenes que viven en la boca. Pero entonces, como era cambiarle el nombre a P. difficile, realmente en 2016 se determinó crear un género distinto y por cosas de bases de datos, de nombres en fábricas, en laboratorios, era más fácil dejarlo en Clostridioides que en Clostridium. Esa división filogenética, digámoslo así, permitía que Clostridioides fuera distinto a Clostridium botyricum. Pero es interesante pues como dato autista histórico. Eh, Le recomiendo también a la gente que está en auditorios que tienen protocolos en sus hospitales para aislamiento de Clostridioides difficile, siempre incluir en el protocolo lo que mencionó Nicolás, y es que este microorganismo, como produce esporas, no, no se degrada con el alcohol. Entonces no es suficiente hacer la fricción higiénica con alcohol, sino que lo que recomiendan es que se haga un lavado de manos con jabón y utilizando la técnica apropiada. Bueno, solamente eran esas dos cosas. Muchas gracias.